un tema para preocupar, el déficit público se dio a conocer en los últimos días y vaya que simbra para saber cómo vamos a terminar y cómo vienen las próximas administraciones, qué futuro tienen. Vamos a estar con ello. Arrancamos así la historia del mundo. Mega Noticias con Paco Ramírez. Y mire, la verdad es que no lo veíamos, al menos yo no lo veía venir. Aumentó el déficit. No hay dinero para cubrir los gastos del país. Ya no alcanza y de eso los números hablan. Los números hablan y nos dicen que existe en enero del 2024 un déficit público importante en las cuentas del gobierno federal. ¿Qué significa esto? Que el gobierno excedió los gastos por sobre los ingresos obtenidos por el cobro de impuestos y derechos. Es decir, el déficit aumentó en enero respecto a hace un año 385%. Y esto, pues, lo lleva el déficit hasta los terrenos de los 159,136 millones de pesos. ¿Qué tiene que hacer ahora el gobierno? Reducir los gastos de manera muy importante o incrementar de manera también relevante los ingresos fiscales o una combinación de ambas cosas. Reduce un recorte presupuestal y al mismo tiempo incrementa los ingresos fiscales. Lo cierto es que ese déficit público comienza a ser un elemento muy preocupante, porque los números hablan. Y sí, como dice Eduardo Torreblanca, preocupante. ¿Qué puede implicar? ¿Cómo impacta un aumento así en el déficit público? 5.4% del Producto Interno Bruto, disparando, escúchelo bien, disparando la deuda en casi 2 billones de pesos. Normal, pasa en todas las economías, operan con déficit en el mundo, pero no es de preocupar si saben cómo financiarlo, si tienen crecimiento económico y si la deuda se va a inversión pública, que no es nuestro caso. Nos estamos endeudando para pagar gasto corriente y nuestra propia deuda, y por ende la deuda que estamos adquiriendo no se va a inversión productiva. Todo esto pone a las finanzas públicas en un verdadero atolladero que compromete no solo a la siguiente, sino a las próximas 2 administraciones por lo menos. Y todavía en tiempos electorales se atreven a hablar y prometer temas pensionarios. ¿De dónde? Atención, lo hemos dicho aquí varias veces, es tiempo de promesas, que no nos vendan espejitos. ¿Quién pone orden en la casa? En palabras de Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Luis Carlos, buenas noches, siempre un gusto platicar contigo. ¿Cómo ver el futuro así, en la recta final de la administración y arrancando el proceso electoral? Bueno, respecto a lo que comentas de la deuda, es un tema peligroso porque hasta el año pasado López Obrador había sido muy disciplinado en gastar lo que tenía. Y este año, como acabas de decir, el déficit fiscal se sube al 5.4% del producto y el gobierno prometió que en 2025 se iba a reducir nuevamente a la mitad, al 2-3%, como había venido siendo el déficit. Pero ¿tú crees, Paco,
que el gobierno de Xochitl o de Claudia en su primer año van a poder reducir el gasto en el primer año de gobierno? Por supuesto que no. Y la segunda es que, como tú dijiste, mucha de este gasto es gasto corriente, es gasto en programas sociales, es gasto en infraestructura que es poco rentable. Entonces, este es un tema que probablemente en 2-3 años esta disciplina fiscal, esta estabilidad macro empieza a crujir justamente por el crecimiento del gasto endeudándonos, Paco. Sí, y bien lo mencionas, vamos, durante todo el tiempo de la administración se había hablado y se había presumido, déjame decirlo, las finanzas públicas sanas. Y justo cuando estamos arrancando el proceso, justo cuando estamos prácticamente en los últimos 7-8 meses de la administración, viene esta situación que verdaderamente simbra a esta y a las próximas. Sí, Paco, y además estamos en medio de campañas y como hemos visto en estos primeros días de las campañas, de los dos lados se están prometiendo quién gasta más. Y en el caso de la Ciudad de México, Clara Brugada ya nos dijo que va a reducir a 57 años los programas sociales. Claudia Sheinbaum ofreció que de los 60 a los 64 años ya va a haber programa especial para las mujeres. Xochitl se comprometió a bajar la pensión a los 60 años. Entonces estamos en época de ofrecer no mata, ofrecer no daña, pero esto pues claramente es una carrera populista para ver quién ofrece lo mejor. Es como si estuviéramos en un callejón o en una calle llena de bares y para que tú y yo compitamos por nuestros clientes, damos 2 por 1 y luego dices yo doy 3 por 1 y yo digo yo doy 5 shots gratis, pues vamos a quebrar como bares, mi querido Paco, y en eso está la política mexicana en este momento. Ahí el problema es que los que van a tronar no son los candidatos, sino los mexicanos en general. Oye, hablando ya de temas electorales, Luis Carlos, danos tu impresión sobre esta estrategia del gobierno federal para el resguardo, para la seguridad de los candidatos. ¿Es una realidad o una ilusión? Es una ilusión irrelevante que no sirve de mucho, salvo para darle seguridad a 25, 27 personas que hasta ahora lo han solicitado. Solo para darte una idea, hay 20,000 candidaturas en juego, hay 27 que la han solicitado, solo para que la gente comprenda la inutilidad de un ejercicio así. Es buena voluntad, está bien, pero si el INE gestiona que a ti, candidato Paco, que eres de una zona compleja de Jalisco, te den 2 coches y 6 guardias, imaginemos, entonces tú durante 2-3 meses de las campañas vas a traer a este personal. Pero si el narco o el crimen organizado te quiere ejecutar, pues mandan a 12 personas de un comando y te ejecutan aunque traigas 6 personas que te guardan. O peor aún, la guardia se va a dormir a las 11 de la noche y no va a dormir en tu casa, obviamente. Mientras tú duermes a las 12:30 de la noche plácidamente, por la ventana se meten 3 personas y te ejecutan. Entonces, esto de dar protección a los candidatos en zonas de alto riesgo es un ejercicio de buena voluntad, pero es ingenuo, es irrelevante, no soluciona el problema que hemos platicado aquí, Paco, que el crimen organizado está sometiendo a territorios del país y esto no es un asunto de policías y patrullas. Oye, a ver, ahondando en este tema, 20,000 puestos de elección, calculemos que son por lo menos 3 candidatos por cada puesto de elección. Estamos hablando de un promedio de, ¿qué te gusta? 60,000 candidatos. Ok, no todos van a pedir, no todos van a obtener la ansiada protección, pero los que sean, a ver, nada más para que nuestra audiencia lo entienda, el que va al nivel alto, 10 elementos en 4 vehículos del ejército, uno principal donde viaja el candidato, una camioneta artillada como guardia y 2 camionetas artilladas en la parte trasera del convoy. A ver, ¿tenemos capacidad, cantidad de elementos, de vehículos para hacer esto posible? Pues imagínate si de los 60,000 candidatos que tú hablas, 10,000, imaginemos 5,000, imagínate. Pongamos 1,000 solicitan porque operan en zonas de alto riesgo. ¿Cuántas personas vamos a requerir para cuidar a
1,000 candidatos, pues requeriríamos unas 10,000 personas y requeriríamos unos 6,000, requeriríamos unos 1,000, 2,000 automóviles. Sí, no. Imaginando, con un país con tantos problemas de inseguridad, podemos dedicar 10,000 personas a cuidar candidatos. Claramente no es el caso porque, reitero, solo 26 lo han solicitado, porque es totalmente irrelevante, porque no soluciona el problema de fondo. Porque a lo mejor después de los 3 meses de campaña que ya ganó Paco Ramírez la candidatura a la presidencia municipal, que el crimen no te pudo hacer nada porque venías protegido por la Guardia Nacional, pero la Guardia Nacional va a dejar de cuidarte en 3 meses o en 5 o en 6, y entonces, ¿qué va a pasar? Pero el problema es mayor, Paco. El tema no es de que te cuiden. El problema es de que muchos candidatos en zonas de alto riesgo ya pidieron permiso al crimen organizado, están validados, están palomeados por el crimen. Ese es el problema, porque el crimen organizado en realidad pone candidatos en las zonas donde tiene presencia, y quienes quieren ser candidatos, como lo hemos platicado, van a pedir permiso. Entonces no están en riesgo porque ya el crimen organizado los validó. Ese es el problema. Entonces los que requieren cuidado son o bien representantes de otras bandas y por eso pueden ser ejecutados, o bien son genuinamente personas mal vistas por el crimen, pero yo creo que estos casos son cada vez menos y menos. Hay un proceso de negociación territorial en donde quienes compiten lo hacen con un aval previo del crimen organizado. Oye, rápidamente, Luis Carlos, arrancaron las campañas, quedan en este momento 85 días todavía más de campañas. ¿Cómo viste el arranque del proceso? Bueno, yo creo que sí hay una diferencia cualitativa, que es el hecho de que ahora sí ya está habiendo campañas abiertas, se pide el voto, hay una crítica más directa, hay propuestas concretas, y creo además que ya sabemos cuáles son las prioridades. En el caso de Xóchitl Gálvez, por un México sin miedo, es una campaña que se va a focalizar en el tema de la inseguridad y la violencia. En el caso de Xóchitl Gálvez es una campaña de la continuidad del gobierno de López Obrador. Ahí están las dos cosas sobre la mesa. Yo sí creo que la gente va a empezar a estar en modo campaña, es decir, ya van a empezar a sentir que llegamos al estadio de fútbol. Hace 2 meses estábamos en nuestra casa, quizá vistiéndonos para ir al partido de fútbol. Ya estamos en el estadio, ya empezó el partido, ya pedimos la primera cerveza y ya vamos a sentir el ánimo del estadio, y por lo tanto la gente ya va a empezar a calibrar. Ya mucha gente ha decidido su voto, otros no, pero esto ya se va a calentar y creo que vamos a empezar a hacer que la gente entre ya en una cuestión de reflexión, Paco. Muy interesante esta parte y me quedo con ello, Luis Carlos. Hablaste de ánimo. Eso es lo que estamos y necesitamos en este proceso. El 2 de junio próximo, los mexicanos tenemos que tener mucho ánimo para levantarnos, ir a sufragar, a emitir nuestro voto y participar en la elección más importante de los últimos tiempos en este país. Así es, Paco. Más allá de por quién vote quienes nos ven, votarán por otra o por el otro. Creo que el tema nodal es cuidar la sobrevivencia de la democracia mexicana. Y para cuidar a la democracia es importante salir a votar. Si México vota, México gana. Si los titulares del día siguiente son récord histórico de participación en México, y en el cintillo se dice gana o pierde tal, ya ganamos todo. Lo peor que puede pasar es que esta elección se convierta en un pleito de pandillas o un pleito de las 2 de la mañana. No, esto debe ser una fiesta democrática y el ganador debe ser la gente que sale a expresarse. No debe ser quién gana o quién pierde, eso es secundario. Por eso el gran desafío es que salgamos a votar en números récord en la historia reciente, porque esa es la mejor manera de blindarnos frente a los riesgos de la democracia, Paco. En palabras de Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos, como siempre, un gusto. Muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Claro que sí, Paco. Muy buenas noches. Muy buenas noches.